estamos muy orgullosos como municipalidad de acompañar este grupo de instituciones tan comprometidas con los adultos mayores, con las personas mayores de nuestra ciudad. Es un gusto verlos desplegarse con ideas, con compromiso, poniendo lo más valioso que hay en esta época, que es el tiempo. La campaña es el resultado de un proceso que se inició allá en el 2016 en un encuentro de adultos mayores donde el tema del buen trato era una preocupación de los presentes, entre otras. Con otras hemos podido, como CAM, avanzar y esta tuvo que macerarse un tiempo más y sabemos que estamos aquí para acompañarlos en este primer paso, que va a ser uno de muchos que vendrán, porque cuando hablamos de modificar el sentido común y poner en valor derechos de algunos colectivos sociales, sabemos que es una lucha de largo aliento. Así que para nosotros es un gusto acompañar al Consejo de Adultos Mayores, de los cuales muchas de las personas que están acá forman parte. Les voy a dar con José, que representa la Comisión Directiva del CAM. Mi nombre es Fabiana Ciabatari. Hola, buenos días. Mi nombre es José Poseto. Bueno, me toca hoy estar representando al CAM. Hace varios años que estamos trabajando en el CAM y 2 años, como dijo Fabiana, que hay un grupo que está trabajando sobre esta nueva modalidad, impulsar el buen trato a las personas mayores. Yo simplemente quiero agradecerle la presencia. Hubiese sido lindo que haya más gente, pero bueno, los que estamos, creo que estamos representados un poco en cada lugar. Nada más, y le doy la palabra a Ana Rosa. Bueno, buen día a todos. Yo soy Ana Rosa Cortázar, soy rectora de UNTE, de la Universidad de la Mediana y Tercera Edad, y en ese carácter la UNTE, así como el Grupo PASI 1, integran el Consejo del Adulto Mayor ya desde antes de su formación. Por supuesto que siempre hemos propiciado este tipo de relacionamiento con la comunidad y sobre todo de relacionamiento interinstitucional. Hoy voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con trabajo desarrollado también en la Comisión de Derecho. Dentro del CAN tenemos varias comisiones que se van ocupando específicamente de algunos temas, entre ellos los derechos del adulto mayor. Y las llamamos: los derechos no se otorgan, se reconocen. ¿Esto por qué? Porque entendemos que el ser humano, por su propia naturaleza, nace portador de derechos humanos, de derechos que le van a ser inherentes toda su vida, pero muchas veces, y a lo largo de la humanidad, hemos visto que era necesario pelear, arrebatarle el reconocimiento a los estados, a los gobiernos, ese reconocimiento que se tiene que transformar en leyes. Si la ley no nos ampara, no ampara nuestro derecho, lo tenemos pero no nos sirve. Piénsese nomás en que hoy hablamos del derecho a la libertad personal cuando siglos atrás existía la esclavitud. Fue necesario grandes luchas en todos los ámbitos para que los estados vayan reconociendo nuestros derechos. Esta es una representación en realidad no es de la Revolución de 1789 de la Comuna de París, pero pasa a ser el símbolo de la Revolución Francesa con su famoso lema: libertad, igualdad, fraternidad. Ellos consiguieron la libertad, después llevó un tiempo conseguir la igualdad y finalmente recién en el siglo XX empezaron a surgir estos derechos de tercera generación
consumo, a la calidad de vida, a la paz y a la protección a determinados colectivos. Desde la década del 60, de 1960, empezaron a reconocerse primero internacionalmente, después en las legislaciones internas, derechos a grupos. Cuando decimos colectivos, decimos grupos. Derechos del niño, el adolescente, derechos de la familia, derechos de la mujer, derechos del trabajador, derechos del consumidor. Es decir, todos fueron teniendo sus protecciones. Y mientras tanto, el colectivo de los adultos mayores, nada. Ese es el tema. Cuando se da este proceso de especificación, empieza a verse que el adulto mayor tiene derechos. ¿Por qué el adulto mayor tiene que considerarse discriminado en esta sociedad en que vivimos? No había un reconocimiento de derechos que le son muy específicos, porque tiene necesidades muy específicas. Al adulto mayor se lo ha discriminado de muchísimas maneras, siempre sobre la base de lo que hoy son mitos. Que el adulto mayor no consume, eso es mentira. El adulto mayor generalmente consume más porque no ahorra. El adulto mayor no produce. El adulto mayor, a pesar de estar jubilado, sigue produciendo y con la sapiencia que no tiene el joven. El adulto mayor no vota. Eso es una barbaridad garrafal. El adulto mayor que ha vivido tanto tiempo tiene una capacidad de discernimiento política mucho mayor que un joven. Pero mientras tanto, seguíamos sin derechos. A esta discriminación por la edad se le ha dado a llamar edadismo o viejismo. Y es con eso con lo que hay que dar la gran batalla cultural. Fíjense también, además de estos mitos de los que yo hablaba antes, los estereotipos negativos que nos golpean desde los medios de comunicación. El sexagenario huyó, la pareja de gerontes, golpean a pareja de ancianos en un asalto domiciliario. Es denigrante la utilización de esos términos. No es afectuosa. Y por otra parte, el marketing, los productos que se le ofrecen al adulto mayor. Yo puse dos ejemplos: pegamento para dentaduras, pañales geriátricos nocturnos. Y no hay otra cosa. La publicidad está dirigida a otros sectores. Grosero error. Como dije antes, el adulto mayor no ahorra, consume. Por otra parte, si vamos a hablar de los recursos, que a veces, bueno, las jubilaciones son paupérrimas, pero los mayores índices de pobreza se dan en otra edad, que es los niños menores de 12 años. Al menos en nuestro país, el sector más vulnerable económicamente es ese. Aquí tenemos unas palabras del ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, cuando se inauguró en 1999 el Año Internacional de las Personas de Edad. Una sociedad para todas las edades es una sociedad que, lejos de hacer una caricatura de los ancianos como enfermos y jubilados, los considera agentes y beneficiarios del desarrollo. Una sociedad multigeneracional, pues, empeñada en crear condiciones de vida capaces de promover la realización del enorme potencial que tienen los adultos mayores. No vamos a seguir con esto del potencial porque eso, obviamente, todos los que estamos aquí, que seguimos siendo creativos, que seguimos estando en actividad, que seguimos militando en frentes sindicales, políticos, educativos, sabemos cómo es. Bueno, vamos al punto. En el mundo se ha intentado muchas veces tratar esta problemática, obviamente,
las conferencias de Montreal 1960, Tokio 1972, París 1985, Hamburgo 1997. Hermosas, unas conclusiones preciosas, pero eran conferencias que elaboraban un documento final detectando el estado de los adultos mayores, coincidiendo con todo esto de lo que venimos hablando, y ahí quedaban. Hubo en 1982, un plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento. En el 2000 el plan de acción de Madrid, impulsado por la ONU, hasta que llegamos por fin al instrumento válido, a lo que nos sirve, que es en el 2015 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, impulsada por la OEA, elaborada, todo hay que decirlo, con un gran aporte de pensadores argentinos. Esta Convención Interamericana, en adelante la voy a llamar la Convención, bajo el lema Más derechos para más gente, es sancionada, como dije, en 2015, y a partir de allí se invitó a los estados miembros de la OEA, primero a que adhieran. Normalmente los pactos internacionales primero se adhieren y después se ratifican. Argentina adhirió entre los primeros países de América y ratificó, depositando el instrumento de ratificación en el 2017. Adhirió en 2015, ratificó 2017. ¿Cuál es el ámbito? El artículo 1 define el objetivo de esta convención: promover, proteger, asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Hay una lista de derechos protegidos, no vale la pena que los leamos todos, son muchos. Pero antes de avanzar más sobre dos derechos en particular, quiero aclarar que hay que tener presente el valor inmenso de que esta convención haya sido ratificada por nuestro país. ¿Por qué? Al adherir a un tratado de derechos humanos, ese tratado se incorpora como ley a nuestra Constitución Nacional, en virtud del artículo 33 de la Constitución. Por lo tanto, tiene rango constitucional, y ustedes saben que la Constitución es, en la pirámide legal, la punta, el techo. Nada puede estar por encima de la Constitución. Y sobre la Constitución se invocan los derechos que se pretenden defender. ¿A dónde vamos? A que se puede utilizar jurídicamente ya esta convención para proteger algún derecho de un adulto mayor vulnerado. Antes había marcos generales, por supuesto, la protección de los derechos general, pero como dijimos, del colectivo tan especial de los adultos mayores, ustedes pueden